Muy buenas noches, amigos de Noticias 22, qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Así es, hay una serie que en este momento está acaparando la atención de prácticamente todo el mundo en las últimas semanas y que se llama Adolescencia, una serie que nos confronta y que nos muestra un poco lo que viven los jóvenes en el siglo XXI y también lo que desconocemos los adultos. Pues para hablar un poco de términos que aborda esta serie, se encuentra conmigo la psicóloga Erika Villavicencio Ayub. Muchísimas gracias, doctora, por estar en este estudio de Noticias 22. Muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto venir con tu audiencia y hablar de estos temas que están moviendo a la sociedad. La serie, doctora, particularmente toca un término que para algunos de nosotros es nuevo, los incels. Primero, ¿qué significan los incels? ¿Cómo se relacionan con las redes sociales y con la juventud de ahora? Bueno, vamos a dar contexto de dónde viene este término y es prácticamente la combinación de dos palabras, que significa célibes involuntarios. Entonces, los incel se remontan a una comunidad que tuvo sus orígenes en el Internet, donde compartían diferentes experiencias, principalmente de rechazo, de aislamiento, de algunas opiniones que iban muy cargadas de misoginia, de experiencias violentas, porque la mayoría de los miembros que fundaron esta cultura de incel son hombres jóvenes. Entonces, ellos se caracterizan por tener esta incapacidad de establecer relaciones sexuales y románticas con personas del otro género, debido a un constante rechazo, y tienen algunas filosofías en donde parten que el 80% de las mujeres se van a fijar en tan solo el 20% de los hombres. Este término existe, la cultura incel sí existe, sí se mueve, pero ¿en qué red social y cómo se mueve en esta red social, ¿no? Bueno, sabemos que Internet es un mundo que pues no hay fronteras. Entonces, principalmente hay contenidos que está dirigido al género masculino, a la población de los jóvenes, y hay diferentes foros en donde las personas van navegando y los van dirigiendo hacia estos grupos. La cultura incel ha ido creciendo y cada vez hay más países que refieren que ya tienen estos foros en donde los jóvenes van compartiendo estas experiencias y van radicalizando la narrativa en contra de las mujeres con mucha carga de violencia, de misoginia. Para detallar un poco y compartir a la audiencia, hay diferentes afectaciones. Podemos hablar de afectaciones de carácter emocional, de carácter cognitivo e inclusive de carácter conductual. En el primer caso, encontramos casos de depresión, ¿no? Porque la persona, al no sentirse aceptado, al pensar que no va a ser exitoso ante las mujeres, pues va desarrollando estos sentimientos inclusive de desesperanza aprendida, donde el panorama es totalmente negativo y piensa que las cosas nunca van a cambiar y que van a ir empeorando. Hay mucho aislamiento social, por ende hay un elevado consumo de Internet y justo este consumo pues los va llevando a páginas, a foros donde predomina esta narrativa que son los incel. Es que justo la serie lo que nos muestra un poco es que quizá para algunos de nosotros es muy nuevo, son los símbolos que utilizan en Instagram, ¿no? Particularmente Instagram, unos frijolitos que representan una cosa, una bomba que representa otra, corazones. ¿Cómo podemos entender este lenguaje también, doctora? Efectivamente, la red social que más se está usando por estos miembros de la cultura incels es el Insta, como hoy le hacen llamar al Instagram, donde comparten realidades virtuales de la juventud que los hace ser más atractivos, más aceptados. Entonces, en la medida en que ellos interactúan, van compartiendo mensajes encriptados a través de estos iconos que cada uno significan cosas.
Como ya lo dijiste, los corazones, dependiendo del color, significa el grado de interés hacia la otra persona. Y lo más grave es que si bien muchos de nosotros hoy día es algo nuevo, pues en la comunidad juvenil, en los adolescentes, es un lenguaje común. Ajá. ¿Cómo prevenir, doctora? ¿Cómo prevenir, cómo identificar que un adolescente está pasando por este proceso? Y nos queda poco tiempo, aprovecho para lanzar la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de tener esta cultura activa, ¿no? Incluso se llega al feminicidio. Así es. Tenemos 3 áreas de acción. La primera es la prevención y creo que este tipo de programas ayuda y sensibiliza a la sociedad para tomar cartas en el asunto. Pero también identificarlo si es que los adolescentes, los jóvenes ya están viviendo este fenómeno y bien, ¿cómo lo corregimos? ¿Qué hacemos al respecto? Como sociedad, como medios de comunicación, como padres de familia, no tenemos que buscar culpables. Tenemos que hacernos responsables de educar, de acompañar y de proteger a nuestros jóvenes. Y para ello, pues hay que estar muy alertas en los tipos de comportamiento que van manifestando nuestros jóvenes. Identificar cómo se expresa, si hay elementos de violencia, de radicalización hacia cierto sector, en este caso a las mujeres, en este caso echarle la culpa a la sociedad, ¿qué es lo que está pasando detrás? Hacerle preguntas, ¿no? ¿Qué sabes de los incels? ¿O por qué te refieres hacia las mujeres? ¿O qué está pasando? ¿No? Que tanto podamos hacerle preguntas abiertas que nos dé la pauta de saber si hay algo. ¿Cuánto tiempo está consumiendo Internet y qué tipo de consumo hace? Si bien creo que en la actualidad la prohibición de navegar, de entrar con estos dispositivos a las redes sociales puede ser muy radical, porque es parte del día a día, sí hay que hacer un monitoreo, sí hay que hacer un control parental, no tratar de retardar lo más posible el acceso en las edades tempranas, pero llegado el momento que no pase tanto tiempo en la noche sobre todo, buscar un equilibrio con otras actividades, tener momentos de calidad presenciales, o sea, desconectarnos para que el joven pueda desarrollar habilidades sociales, autoestima, que sepa que este es un proceso y que puede vivir rechazo, podrá vivir frustraciones, pero que esto no lo va a sepultar a un resultado fatalista. Creo que hay que acompañar a los jóvenes con mucha educación. Pues nos queda un minuto, doctora, y en un minuto las consecuencias fatales de no prevenir este tipo de culturas. Claro, las consecuencias las estamos viviendo. Si bien no podemos atribuirle con certeza que los resultados actuales en temas de feminicidio, por ejemplo, en estos altos índices que se están reportando hoy día, puedan ser derivados forzosamente de la cultura incel, sí vemos un comportamiento paralelo atribuido a la violencia hacia la mujer, a desquitarnos, inclusive con resultados catastróficos. Entonces puede ser un llamado de alerta a entender cómo está la masculinidad de nuestros jóvenes, qué mensajes están recibiendo y tratar de romper estos estereotipos que si bien la cultura mexicana se ha caracterizado lastimosamente hacia el machismo, pues no llevarlos a generar estas masculinidades negativas, sino algo saludable, algo que fomente pues, otras buenas prácticas para la sociedad, para la humanidad en general, en donde quepamos todos y todas. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que es súper interesante, súper importante hablar de estos temas y me quedo con esta pregunta en el aire que ojalá podamos abordar más adelante. ¿Cómo está la masculinidad de nuestros jóvenes? Pues bueno, esa es una pregunta grande y compleja de responder. Rafael Lau. Sí. Muy buenas noches, amigos de Noticias 22, qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Así es, hay una serie que en este momento está acaparando la atención de prácticamente todo el mundo en las últimas semanas y que se llama Adolescencia, una serie que nos confronta y que nos muestra un poco lo que viven los jóvenes en el siglo XXI y también lo que desconocemos los adultos. Pues para hablar un poco de
términos que aborda esta serie. Se encuentra conmigo la psicóloga Erika Villavicencio Ayub. Muchísimas gracias, doctora, por estar en este estudio de Noticias 22. Muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto venir con tu audiencia y hablar de estos temas que están moviendo a la sociedad. La serie, doctora, particularmente toca un término que para algunos de nosotros es nuevo, los incels. Primero, ¿qué significan los incels? ¿Cómo se relacionan con las redes sociales y con la juventud de ahora? Bueno, vamos a dar contexto de dónde viene este término y es prácticamente la combinación de dos palabras, que significa célibes involuntarios. Entonces, los incel se remontan a una comunidad que tuvo sus orígenes en el Internet, donde compartían diferentes experiencias, principalmente de rechazo, de aislamiento, de algunas opiniones que iban muy cargadas de misoginia, de experiencias violentas, porque la mayoría de los miembros que fundaron esta cultura de incel son hombres jóvenes. Entonces, ellos se caracterizan por tener esta incapacidad de establecer relaciones sexuales y románticas con personas del otro género, debido a un constante rechazo, y tienen algunas filosofías en donde parten que el 80% de las mujeres se van a fijar en tan solo el 20% de los hombres. Este término existe, la cultura incel sí existe, sí se mueve, pero ¿en qué red social y cómo se mueve en esta red social, ¿no? Bueno, sabemos que Internet es un mundo que pues no hay fronteras. Entonces, principalmente hay contenidos que está dirigido al género masculino, a la población de los jóvenes, y hay diferentes foros en donde las personas van navegando y los van dirigiendo hacia estos grupos. La cultura incel ha ido creciendo y cada vez hay más países que refieren que ya tienen estos foros en donde los jóvenes van compartiendo estas experiencias y van radicalizando la narrativa en contra de las mujeres con mucha carga de violencia, de misoginia. Para detallar un poco y compartir a la audiencia, hay diferentes afectaciones. Podemos hablar de afectaciones de carácter emocional, de carácter cognitivo e inclusive de carácter conductual. En el primer caso, encontramos casos de depresión, ¿no? Porque la persona, al no sentirse aceptado, al pensar que no va a ser exitoso ante las mujeres, pues va desarrollando estos sentimientos inclusive de desesperanza aprendida, donde el panorama es totalmente negativo y piensa que las cosas nunca van a cambiar y que van a ir empeorando. Hay mucho aislamiento social, por ende hay un elevado consumo de Internet y justo este consumo pues los va llevando a páginas, a foros donde predomina esta narrativa que son los incels. Es que justo la serie lo que nos muestra un poco es que quizá para algunos de nosotros es muy nuevo, son los símbolos que utilizan en Instagram, ¿no? Particularmente Instagram, unos frijolitos que representan una cosa, una bomba que representa otra, corazones. ¿Cómo podemos entender este lenguaje también, doctora? Efectivamente, la red social que más se está usando por estos miembros de la cultura incels es el Insta, como hoy le hacen llamar al Instagram, donde comparten realidades virtuales de la juventud que los hace ser más atractivos, más aceptados. Entonces, en la medida en que ellos interactúan, van compartiendo mensajes encriptados a través de estos iconos que cada uno significan cosas. Como ya lo dijiste, los corazones, dependiendo del color, significa el grado de interés hacia la otra persona. Y lo más grave es que si bien muchos de nosotros hoy día es algo nuevo, pues en la comunidad juvenil, en los adolescentes, es un lenguaje común. Ajá. ¿Cómo prevenir, doctora? ¿Cómo prevenir, cómo identificar que un adolescente está pasando por este proceso y
Y nos queda poco tiempo, aprovecho para lanzar la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de tener esta cultura activa, ¿no? Incluso se llega al feminicidio. Así es. Tenemos 3 áreas de acción. La primera es la prevención y creo que este tipo de programas ayuda y sensibiliza a la sociedad para tomar cartas en el asunto. Pero también identificarlo si es que los adolescentes, los jóvenes ya están viviendo este fenómeno y bien, ¿cómo lo corregimos? ¿Qué hacemos al respecto? Como sociedad, como medios de comunicación, como padres de familia, no tenemos que buscar culpables, tenemos que hacernos responsables de educar, de acompañar y de proteger a nuestros jóvenes. Y para ello, pues hay que estar muy alertas en los tipos de comportamiento que van manifestando nuestros jóvenes. Identificar cómo se expresa, si hay elementos de violencia, de radicalización hacia cierto sector, en este caso a las mujeres, en este caso echarle la culpa a la sociedad, qué es lo que está pasando detrás. Hacerle preguntas, ¿no? ¿Qué sabes de los incels? ¿O por qué te refieres hacia las mujeres? ¿O qué está pasando? ¿No? Que tanto podamos hacerle preguntas abiertas que nos dé la pauta de saber si hay algo. ¿Cuánto tiempo está consumiendo Internet y qué tipo de consumo hace? Si bien creo que en la actualidad la prohibición de navegar, de entrar con estos dispositivos a las redes sociales puede ser muy radical, porque es parte del día a día, sí hay que hacer un monitoreo, sí hay que hacer un control parental, no tratar de retardar lo más posible el acceso en las edades tempranas, pero llegado el momento que no pase tanto tiempo en la noche sobre todo, buscar un equilibrio con otras actividades, tener momentos de calidad presenciales, o sea, desconectarnos para que el joven pueda desarrollar habilidades sociales, autoestima, que sepa que este es un proceso y que puede vivir rechazo, podrá vivir frustraciones, pero que esto no lo va a sepultar a un resultado fatalista. Creo que hay que acompañar a los jóvenes con mucha educación. Pues nos queda un minuto, doctora, y en un minuto las consecuencias fatales de no prevenir este tipo de culturas. Claro, las consecuencias las estamos viviendo. Si bien no podemos atribuirle con certeza que los resultados actuales en temas de feminicidio, por ejemplo, en estos altos índices que se están reportando hoy día, puedan ser derivados forzosamente de la cultura incel, sí vemos un comportamiento paralelo atribuido a la violencia hacia la mujer, a desquitarnos, inclusive con resultados catastróficos. Entonces puede ser un llamado de alerta a entender cómo está la masculinidad de nuestros jóvenes, qué mensajes están recibiendo y tratar de romper estos estereotipos que si bien la cultura mexicana se ha caracterizado lastimosamente hacia el machismo, pues no llevarlos a generar estas masculinidades negativas, sino algo saludable, algo que fomente pues, otras buenas prácticas para la sociedad, para la humanidad en general, en donde quepamos todos y todas. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que es súper interesante, súper importante hablar de estos temas y me quedo con esta pregunta en el aire que ojalá podamos abordar más adelante. ¿Cómo está la masculinidad de nuestros jóvenes? Pues bueno, esa es una pregunta grande y compleja de responder. Rafael